Vamos a empezar a grabar. Muy bien, gracias Valeria. Vamos a ver aquí. Em, Quiero mostrarle, Valeria, que ya está la presentación de ayer. Entonces voy a mostrar, permítame que estoy habilitando la cámara, pero solo para mostrarle rápido. Si usted puede notar, aquí está la sesión sincrónica, o sea que inmediatamente que terminemos esta, va a estar también grabada. Mira. Está bien. Perfecto, ¿verdad? Ahí está. Entonces, esta igual yo la voy a subir en el momento. Es que es más fácil para mí hacerlo desde la casa por el internet. El internet es muy bueno. Cuando la vez pasada me costó y ni lo pude hacer. Entonces, por eso no la subí. Pero ahorita vamos a la presentación. Entonces, nos vamos a la presentación. David no está aquí. Buenos días, David. Carlos David, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mire que les compartí que aquí está la presentación. Rápidamente se la voy a mostrar porque acaba de entrar. Aquí está. Mire, donde dice sesiones sincrónicas, debajo de los enlaces donde están los artículos científicos, usted se va aquí y le aparece ahí ya va a desplazar. Ahí está, mire. Entonces, para que sepan que ahí está y la de hoy lo mismo, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a la presentación porque hoy voy a apagar el video porque se pone un poco lenta eh, por la herramienta, más todo lo que estoy cargando. Entonces voy a apagar la cámara por eso. Como pueden ustedes observar, ayer hablábamos de que era el bosque de Mangle. Fíjense que el bosque de Mangle también se le denomina salado. Vamos a ver un artículo también sobre al respecto. Vamos a irnos a esa parte para desplazar. Ya habíamos hablado sobre el sistema de reproducción, ¿verdad? Aquí hay un artículo interesante que ustedes pueden también y que está ahí en la plantilla, lo vamos a ver luego. Entonces, ustedes pueden observar aquí que muchas de las amenazas que están presentando el bosque de mangle, que también se les denomina bosques salados, o también se les denomina plantas halófilas, porque están adaptadas a la salinidad, como lo habíamos hablado el día de ayer. Entonces tiene varias amenazas, ¿verdad? Una de ellas es la contaminación por derrame de petróleo que ocurre, ¿verdad? En las embarcaciones, en los muelles. En el Golfo de Fonseca, por ejemplo, los países de El Salvador, Nicaragua y Honduras están impactando el bosque de mangle por la producción de sal, la producción de camarón o acuicultura, la producción de caña de azúcar. También hay otras amenazas que están generando impacto dentro del mismo bosque de mangle, que es el cambio del uso del suelo por tala furtiva, ¿verdad? El uso de agroquímicos y la quema del rastrojo son las principales amenazas. Ahora, miren qué interesante. eh, Dentro de la región del Pacífico, en el documento que les mostré del estado actual del bosque de mangle en Honduras, que es del 2022, ustedes lo tienen ahí en el contenido.
Esto es información que está citada por eso, por el mismo contenido, y quien lo produjo el autor es ICF, el Instituto de Conservación Forestal del país, que hizo todo un muestreo y análisis del bosque de mangle. Vamos a ver un artículo al respecto también. Buenos días, Jenny. No sé si ya me hizo el favor Carlos David y Jenny de escribir su nombre completo y el número de cuenta ahí en el chat, por favor. Pueden hacerlo. Escriban su nombre completo y su número de cuenta. Jenny, fíjese que hemos estado hablando ahorita de las amenazas, ¿verdad? Que son parte del problema y el impacto que está afectando a nuestros bosques de mangle. Entonces, estas amenazas, ¿verdad? Como son la producción de sal, ustedes saben, se tiene que descomprar para dejar ese espacio y producir la misma sal. La producción del camarón, ¿verdad? En la acuicultura, la producción de caña de azúcar, lo habíamos ya mencionado. El uso de agroquímicos y la quema de rastrojo, ¿verdad? También el uso de suelo, también por la tala furtiva, ¿verdad? Y otro de los impactos grandes que está amenazando el bosque de mangle es la contaminación por derrame de petróleo. Estábamos hablando también de que como la región del Pacífico, ¿verdad? Está compuesta, ¿verdad? Por los departamentos de Choluteca y Valle, ¿verdad? Y presenta una extensión de aproximadamente de 40.000 hectáreas de bosque de mangle, ¿verdad? Y ya se hizo un cálculo de lo que contiene de carbono total, mire. Entonces, em, estos son datos que brindó ICF, ¿verdad? En el estado actual del mangle en Honduras. ¿Verdad? Es bien interesante porque esto se hizo un análisis para poder detectar, porque ya habíamos hablado que la importancia también, además de absorber el dióxido de carbono, producir oxígeno también un sumidero de carbono, ¿verdad? Y muy importante, ya vamos a ver por qué en la siguiente filmina. Fíjense que en el mundo hay alrededor de 70 especies de mangle distribuidas en 30 géneros y 17 familias. Em, Hay algo bien importante que ustedes deben de saber, que el mangle está condicionado por aspectos físicos, o sea, su extensión y distribución, ¿verdad? Está condicionado por corrientes oceánicas, por la temperatura del agua del mar, las barreras de escala continental, ¿verdad? Esos son algunos de los factores y aspectos que condicionan la distribución misma del mangle. Ustedes lo ven ahí también en la literatura que les mostré. Hay un dato importante, vamos a dejar de compartir para ver este artículo. Voy a dejar de compartir ahorita. No sé si tienen alguna duda, todo ha quedado claro hasta aquí. Voy a hacer preguntas, ¿verdad? Para que escriban, ¿verdad? Voy a hacer un alto porque quiero mostrarle a Jenny rapidito. Vamos a mostrarle a Jenny rapidito. ¿Me escucha Jenny? Tal vez Rixie se nos une. Vamos a Sí, ver. doctora. Sí, perfecto. Espérenme, vamos a irnos para acá. No sé si se logra ver ahorita. Jenny, ¿se logra ver? Sí, 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 se ve el campo. Bueno, muy bien. Entonces, mire que aquí está la sesión sincrónica del día de ayer. Mire, ahí está. Entonces, solo era para que todos estén claros de que ya está la sesión. Ayer inmediatamente la subí. Bueno, vamos a irnos ahorita al artículo que quiero que vean rápidamente. Fíjense que Honduras, aquí es parte de los datos, ¿verdad? Fíjense que hay una convención internacional, se llama la Convención Internacional de Ramsar,
Ahí están los humedales y corresponde también a áreas protegidas de bosque de mangle. Aquí se manifestó durante este evento, ¿verdad? Que se presentó el estado actual del ecosistema nacional de mangle, que no se poseía. Entonces, estos datos que ustedes están viendo aquí de esta noticia de comunicación fue dar un diagnóstico sobre esa situación. Entonces, claro, se hizo a través de GOAL, un ente internacional que brinda el fondo para poder trabajar y levantar los muestreos y hacer el análisis y saber las cifras exactas de los datos que ustedes están viendo en la presentación y que están citados. Entonces, aquí, por ejemplo, habla de que entre los resultados se pudo concretar que los manglares mostraron condiciones óptimas. Los porcentajes de salinidad oscilaron en 79,7% en las islas de la bahía, hasta 92,4% en el Pacífico. Imagínense las condiciones de salinidad y los valores de importancia de carbono, ¿verdad? Porque ya vimos ahí en la filmina lo que representa en total del sumidero de carbono en la parte del Pacífico, porque hicieron el levantamiento. También es bien interesante que el 26 de julio se celebra, ¿verdad? El Día Internacional de la Defensa del Ecosistema de Mangle. Es una fecha dedicada para el mismo, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden ver que en esa fecha se hizo ese evento para también manifestar que fue un trabajo que se hizo a nivel de una entidad internacional de ICF, el Instituto de Conservación Forestal, que es el que maneja y administra las áreas protegidas del país. Y también se hizo en conjunto con las comunidades locales, ¿verdad? El trabajo. Esto un poco para que ustedes tengan esta información. Ahora vamos a pasar a ver un artículo importante científico que tiene que ver del estado de el mangle en... Está ingresando Giovanni, qué bueno. Buenos días, Giovanni. Giovanni, por favor, escriba su nombre completo y su número de cuenta ahí en la listita, por favor, se lo voy a agradecer. Entonces, para poder tener... ¿Me escuchó, Giovanni? Sí, sí, sí. Sí. Para que escriba su nombre completo ahí, por favor. Vamos a compartir ahora pantalla. Permítanme. Solo voy a hacer esto. Ya, perfecto. Vamos a ver el estado actual, pero necesito, permítanme, acá está. Ujú. Ahora sí, ya lo vamos a ver. Entonces, miren que aquí este artículo recoge parte de la problemática que también se presenta en Honduras y que es del Salvador. Es bien interesante que ustedes sepan que el ecosistema de mangle, como muchas especies y comunidades y poblaciones costeras, también sufren estrés por los cambios, ¿verdad? Que se dan. Ya vimos, por ejemplo, que la distribución del bosque de mangle se da por la temperatura, las condiciones oceánicas, ¿verdad? Y ciertas condiciones de la superficie terrestre. Entonces, esas condiciones le da la distribución, pero también hay otros detonantes que le generan estrés, ¿verdad? Y de forma natural, sin embargo, antropogénicamente también está ocurriendo porque el estrés puede ser por em,
un huracán, ¿verdad? Por las mismas tormentas tropicales que les puede generar estrés, cambios, ¿verdad? Pero hay otro estrés que es originado de forma antropogénica, como el avance de la frontera agrícola, la desalinización, la extracción misma de los recursos, ¿verdad? La producción de la acuicultura, camaricultura, la producción de la caña de azúcar, ¿verdad? Entonces, esto genera estrés, impacta y hay cambios que se suscitan en las especies. Hay unas especies que son más sensibles que otras y generan mayor estrés. Em, Miren, por ejemplo, este artículo es bien interesante también del Salvador. ¿Por qué se los muestro? Porque si ustedes logran apreciar, las amenazas no solamente son las mismas para Honduras, sino que también se presentan para El Salvador. En el caso de Nicaragua también. Entonces, nosotros compartimos, ¿verdad? Fronteras marítimas, pero también tenemos muchos de los mismos, de los problemas que impactan al bosque de mangle, también impactan a El Salvador, Nicaragua y Honduras. Fíjense que las especies que están aquí mencionadas, no sé si las logran apreciar. Rhizophyra mangle, que es el mangle rojo, nosotros lo tenemos. Avicennia bicolor, ¿verdad? Ellos le llaman madre sal. Avicennia germina, que le llaman sincahuite. Conocarpus erectus, que es el botoncillo. Laguncularia racemosa, el mangle blanco. Estas son las especies que encontramos aquí en el Pacífico, ¿verdad? Esas. También es muy importante que ustedes sepan que si bien los ecosistemas de mangle son una reserva de servicios ambientales, que ya lo hablamos de su importancia comercial y alimentaria, ¿verdad? Conviven una serie de poblaciones que sirven también para brindar ese servicio a nosotros, no solo los peces, los moluscos, los cangrejos, todo, ¿verdad? Sirviendo, ¿verdad? Muy importante para el alimento para nosotros y las comunidades costeras que habitan y que viven del mismo recurso. Bueno, voy a dejar de compartir y vamos a seguir con la siguiente filmina. Si tienen alguna pregunta hasta acá, me informan, por favor. Vamos aquí. Esperen. Nos vamos a la presentación nuevamente. Y aquí, vamos acá. Es bien interesante que ustedes sepan que el ecosistema de mangle está agrupado dentro de categorías, ¿verdad? En donde se ha zonificado y muchas de estas zonificación corresponden a áreas protegidas de humedales, que ya vamos a hablar un poquito, que representan el 10,5% del territorio nacional, o sea, hay un gran porcentaje, ¿verdad? Y en total de hectáreas en 1,2 millones de hectáreas de humedales y eso corresponde también al manglar. Entonces, la importancia misma del manglar, además de ser un ecosistema altamente productivo del planeta, también tiene esa capacidad de secuestrar y almacenar grandes cantidades de carbono en el sedimento y en la vegetación. Vamos a ver cómo funciona esto a través de una imagen. Los manglares capturan y almacenan ese carbono y lo hacen en el suelo, en la madera muerta, en la hojarasca, en los tocones y árboles en pie. Y a eso se le denomina el carbono azul. O sea que se extrae esas muestras, ¿verdad?
y se contabiliza y se analiza. Y luego se determina el porcentaje total del carbono azul de los datos que vimos en la presentación, en la plantilla anterior. Entonces vamos a verlo a través de un esquema. Hasta aquí se ha entendido cómo se almacena y se captura el carbono y en dónde es que se almacena. Hasta aquí han comprendido. ¿Me pueden indicar, por favor? Sí, Muy bien. Entonces ahora vamos a compartir. Permítanme. Vamos a pasarlo acá. Vamos a ver aquí cuáles son esas áreas de humedal. Voy a compartir en este momento para que ustedes vean cuáles son. Ustedes pueden observar aquí, no sé si Sí, sí, ven, se observa, ¿sí? sí, Muy bien. Entonces, ustedes aquí observan, todas estas son áreas protegidas y estas áreas, todas que están mencionadas aquí, corresponden a áreas de bosque de mangle, ¿verdad? De humedales. Entonces, como pueden ver, aquí están también indicadas áreas del Caribe, del Atlántico. También miren su cuenca del lago de Ojoa, aunque no hay mangle ahí, pero es un área de humedal también, y las lagunas de Bacalar, porque son sistemas acuíferos. Pero hay otras que están ubicadas en el mar, ¿verdad? Y que las podemos ver y forman parte de la Convención de Ramsar. Entonces, como pueden ver, la Convención Internacional de Ramsar en Honduras existe, ¿verdad? Y hay 85% de tipologías definidas dentro de la misma convención, ¿verdad? Esto quería mostrarle. Ahora les voy a mostrar rápidamente em, esto. Esto era lo que quería mostrarles. Permítanme, vamos a hacerlo aquí un poquito más. Aquí está. Vamos a aumentar un poco el tamaño para que logren ver. Entonces, ¿se recuerdan? A ver, vamos a ver. Voy a escribir algo aquí en el chat. A ver si me siguieron la atención. ¿Dónde se almacena en sí? ¿Se acuerdan que lo mencionamos? ¿En dónde se almacena el carbono? ¿En dónde? ¿En dónde se almacena? ¿Se acuerdan que lo pusimos ahí? sí, Estaba ahí en la presentación. pues, pues sí, Ajá, pues, madera muerta, tocones, árboles de pie. Muy bien, excelente, 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 Valeria. Muy bien, sí. Entonces, aquí ustedes pueden observar en el secuestro del dióxido de carbono presente en la atmósfera y los océanos absorbidos por las plantas durante la fotosíntesis. Ustedes lo ven aquí. Y luego ese carbono también puede ingresar al sistema de lugares lejanos, ¿verdad? A través de la escorrentía de agua o inundaciones mismas por las mismas tormentas tropicales, ¿verdad? O los huracanes. Este se le llama carbono alóctono. Y el carbono autóctono es la mayor parte del carbono secuestrado que se almacena en el suelo, donde lo que puso Valeria, ¿verdad?
Y cuando no siempre se cubre con las mareas, este ambiente pobre en oxígeno hace que los minerales de las plantas se descompongan. Por eso también en las plantas, la hojarasca, ¿verdad? En los troncones y muy lentamente, lo que da lugar a un importante almacenamiento de carbono. O sea que este es natural, se da en un proceso lento, por eso se llama autóctono, porque es de la misma naturaleza, es propio para poderse dar. Y luego se libera nuevamente a la atmósfera a través de la respiración y la oxidación como resultado del cambio en el uso de la tierra, ¿verdad? Que normalmente ocurre a través de la conversión de estanques para la acuicultura. Entonces, eso es parte de la dinámica que ocurre, ¿verdad? Para el secuestro, que hay dos formas, ¿verdad? Esto es muy importante que no lo olviden, tanto carbono alóctono como carbono autóctono, ¿verdad? Y dónde es que en sí se almacena, ¿verdad? Y se secuestra el carbono de forma autóctona, ¿verdad? Ya sabemos que la descomposición, ese olor que sentimos cuando vamos a la zona de mangle de descomposición, es parte del almacenamiento de carbono que se sucede y es parte de ese proceso, ¿verdad? De descomposición que es muy lento que da el almacenamiento del carbono. Ahora ya lo sabemos, ¿verdad? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Se ha comprendido? Jenny, Giovanni, Carlos David, Valeria, Sí, sí. ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos aquí con los humedales en Honduras. Miren, vamos a hablar aquí. Es bien interesante que ustedes en manejo de recursos, ustedes ven esta parte que tiene que ver con los convenciones, con los corredores. De hecho, Honduras forma parte de este corredor biológico mesoamericano de humedales que corresponde a áreas y paisajes de conectividad terrestre, costera y marina, geográfica, biológica y cultural. ¿Verdad? Entonces, fíjense que actualmente el 24% de los humedales que existen en Honduras, que ya hablamos que no solamente los humedales son bosque de mangle, también son zonas de agua dulce, está el lago de Yohoa, ya se fijaron, lagunas. Entonces, también hay muchas lagunas y condiciones en la Mosquitia, ¿verdad? Y forman parte del 24% de los humedales en Honduras actualmente declaradas como áreas protegidas. Imagínense la cantidad de hectáreas que corresponden. Sin embargo, actualmente se requiere que se extienda, ¿verdad? Porque hay bastante impacto y fragmentación. Em, hay algo bien importante que ustedes no deben olvidar, que si bien los manglares están distribuidos en la zona del Atlántico y del Pacífico, miren que corresponde en la zona litoral del Pacífico 212 kilómetros. Eso corresponde a 160 kilómetros de playa. Y un 75 kilómetros entre cuatro islas del Golfo de Fonseca, ¿verdad? A diferencia del litoral atlántico, ¿verdad? Quiero mostrarles otro aspecto importante. Por eso les muestro este documento porque ustedes lo tienen ahí. Yo tengo alguna síntesis en la presentación, pero es importante que los elementos que yo les estoy señalando no los olviden para el examen, ¿verdad? Porque van a entrar. Entonces aquí ustedes pueden ver la distribución del ecosistema de mangle en Honduras. Miren, ustedes lo pueden observar aquí. Miren todo lo que está señalizado, ¿no? Esos corresponde al ecosistema de mangle. Como pueden ustedes ver, en el Pacífico está concentrado, ¿verdad? Miren. Entonces aquí tenemos todos los municipios costeros que representan mangle. Miren,
que está Choluteca, Marcovia y Namasihue. Estos son los tres municipios, ¿verdad? Que ustedes tienen que saber. Y también el restante que encuentra en el departamento de Valle y sus municipios de Alianza, Amapala, Huascorán, Nacaome y San Lorenzo, ¿verdad? Entonces no lo olviden porque estos municipios también encontramos la distribución del ecosistema de mangle. Aquí lo tienen. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Vamos a irnos nuevamente a la presentación. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, ¿Todo bien? Espérenme, vamos a dejar acá de compartir, nos vamos al aula. Nos vamos al aula. Bueno, entonces ya vimos cuáles son las amenazas, ¿verdad? ¿Cuánto corresponde hectáreas de humedales? Que existen áreas protegidas, ¿verdad? De hecho, las del Golfo de Fonseca, en las áreas marinas protegidas del Golfo de Fonseca, están dentro de la Convención Ramsar. No olviden qué es la Convención Ramsar. Vamos a entrar a ver qué es la Convención de Ramsar. Lo voy a ubicar en la página para que ustedes vean en qué consiste la Convención de Ramsar y qué es. ¿Alguien de ustedes tiene una idea de qué es la Convención de Ramsar? Vamos a poner. No la googleen, lo que ustedes sepan. Acabo de mencionar algo, ¿verdad? ¿Qué idea, qué idea tienen de la Convención de Ramsar? A ver, escriban mientras les pongo la página. Sí, sí, así es, promueven la conservación y la preservación de los recursos. Muy bien, Valeria. Pero también hay algo bien interesante al respecto sobre esta convención. Voy a comentarles rápidamente. ¿Se logra ver la página? Sí, perfecto. Bueno, esta convención, los países se adhieren, lo forman como parte de un compromiso de país. Entonces, eso nos da a nosotros la responsabilidad de cumplir, ¿verdad? Y la declaratoria de esas áreas son a su efecto de prioridad y de conservación, o sea que el país debe de cumplir. Si no cumple, hay problemas. Voy a comentarles algo que ocurrió hace unos años atrás. Hay una carretera que se realizó en la zona de Olanchito. En esa zona hay una especie endémica que es el colibrí esmeralda. En esa zona, el Banco Mundial iba a desembolsar una cantidad de dinero, pero Honduras está escrito con la Convención de Biodiversidad y Diversidad Biológica. Entonces exigieron a Honduras que se hiciera los estudios porque había un interés sobre que se preservara esa especie endémica, que es el colibrí esmeralda. Si ustedes buscan sobre colibrí esmeralda, se van a dar cuenta, es única, solo está en nuestro país. Entonces, las convenciones son compromisos que adquieren los países a efecto
del cual el cumplimiento es obligatorio, ¿verdad? Una vez que se adhiere o se registra o se adscribe. Entonces, la Convención sobre Humedales tiene que ver con ese uso racional de los humedales. Y volviendo al tema, porque no terminé con lo del colibrí esmeralda, entonces hasta que se hizo los estudios y las evaluaciones de impacto ambiental, se decidió que la carretera no iba a atravesar un bosque seco, que es el cual el colibrí esmeralda vive, ¿verdad? De unas especies de vegetativas que son propias para que él sobreviva. Entonces la carretera se desvió por otra zona para que el colibrí esmeralda pudiera sobrevivir. Entonces, de eso tratan las convenciones, hacen el cumplimiento de la preservación y conservación. Si, por ejemplo, Honduras o cualquier otro país no cumple, entonces retiran la ayuda monetaria y no se hace la labor porque está incumpliendo una convención. ¿Ahora me comprenden? Por eso son tan importantes. ¿Verdad? Entonces, si se fijan aquí, tiene que ver con el uso racional de los humedales del territorio, ¿verdad? Yo quiero comentarles, jóvenes, que su profesora tuvo a bien, fue de las técnicas en 1998, 99, 2000, en levantar la información de las áreas marino protegidas del Golfo de Fonseca. A nosotros nos tocó con la Dirección General de Biodiversidad junto con otras direcciones, porque yo laboraba como analista ambiental en la Serna. Nos tocó hacer el levantamiento de información en ese tiempo. Entonces, mucho de lo que ustedes ahora ven como áreas marino protegidas, su profesora junto con otros técnicos levantamos la información para que se declararan como zonas de humedal en el país. Entonces pueden ver que su profesora ya tiene bastante tiempo de trabajar en el medio, en el ambiente. Entonces, si se fijan ustedes, los humedales no solamente están compuestos de manglares, hay marismas, pantanos, pastizales húmedos, turberas, estuarios, ¿verdad? Y también zonas costeras de arrecifes coralinos, miren, arrozales, reservorios salinos. Entonces, todo eso define humedales. Entonces, lo que ingrese ahí, y si es una área que tiene alguno de estos elementos como humedales, entonces se puede analizar y luego declarar, ¿verdad? Para su protección. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pregunta. Ya que no me hacen preguntas, entonces yo voy a hacerles preguntas. Vamos a ver. Sin googlear lo que yo acabo de explicar, que es una convención. ¿Qué entienden? ¿Qué entiende por convención de humedales? Lo acabo de explicar, pero con sus palabras, lo que captaron. Por favor, escriban.